armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Las autoridades españolas han llevado a cabo una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre el Sáhara Occidental, en violación de sus obligaciones legales, morales y políticas, como potencia administradora del territorio, que pesan sobre el Reino de España, hasta que finalice la descolonización del Sáhara Occidental. Así han afirmado desde la presidencia del país argelino y de la Cancillería de Abdelhamid Tebboune. Hola amantes de la historia. Hoy no vamos a viajar en el tiempo, sino que vamos a conocer la actualidad que nos pilla más de cerca, vinculados a la geopolítica, geoestrategia y espero que no a la historia militar futura. Nos vamos a hablar de Argelia, la tormenta geopolítica, gas, Marruecos y diplomacia. Para ello contamos con la ayuda de un viejo amigo de Bellum Artis, pero antes os recuerdo que si os gustan nuestros programas y queréis que sigamos contando historias de forma independiente, siempre basándonos en el rigor y también en el amor a la historia y a los hechos que van a ser historia como la actualidad, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, también en iVoox o también en YouTube. Y nada más que esto, vamos a empezar nuestro viaje al país vecino de Argelia. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Pedro Villanueva. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Bien, hoy no vamos a hablar del Festival de la Cosecha, tu libro que recomiendo a todo el mundo, una novela histórica, porque está basada en hechos reales, que nos lleva a una matanza de la Segunda Guerra Mundial, la matanza de Majdanek, que tenemos un programa muy bueno que recomiendo a la gente que no se haya adentrado recientemente en Bellum Artis, que lo escuche. Y de hecho, no sé si es gracias al programa o gracias a tu editorial, saliste hace poco en un programa televisivo de gran fama, ¿no? Sí, bueno, por ahí estuve en Cuarto Milenio ahí con Iker Jiménez y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Pero mira, surgió todo de un artículo que publiqué en ABC sobre los hechos de la matanza y bueno, al final, pues fíjate, la deriva me llevó a Cuarto Milenio. Así Mm. que encantado. Además, el libro ya va por la tercera edición y siendo un humilde, bueno, escritor iba a decir, pero no, un humilde que le gusta escribir, pues mira, pues estupendo, ¿no? Que llegue Bien. la historia a mucha gente, Paco. Pues vamos a hablar de un tema que recientemente traté yo en un programa en solitario, que bueno, me animé a hablar un poco de la guerra económica, ¿no? De cómo el conflicto económico de los embargos con Rusia, ¿no? Afecta a la economía mundial y también, no sé, digamos, al futuro energético, ¿no? Estamos viviendo un mundo de cambio en el que la energía parece que hay un cambio, ¿no?, en el paradigma, pero mientras ese cambio del paradigma viene o no viene, nos encontramos con un problema energético derivado del gas y del petróleo, pero sobre todo posiblemente del gas, ¿no? Y hablaremos de la importancia que tiene este hidrocarburo, ¿no? Gas natural, en la relación con Argelia, hablaremos más adelante de ello, pero también vamos a hablar de algo que a ti te interesa mucho como politólogo que eres, que son las relaciones políticas, internacionales, también incluso internas de los países, que pueden producir cambios geoestratégicos o geopolíticos, ¿no? Sí, efectivamente. Además estamos vamos, en una temática que es provocadora, vamos a decirlo así, no conflictivo, ¿no? Pero claro, hay cosas muy arraigadas en este tema del Sáhara y demás, y claro, hablar de todo esto, pues es un poco bueno, buscar no el enfrentamiento, sino bueno, intentar explicar desde una manera fácil, sencilla, sobre todo fresca, ¿no? Porque a veces somos muy académicos, empezamos con terminologías raras y al final todo es más sencillo. Lo que tiene la geopolítica precisamente es eso, que explica fácilmente cosas que nos parecen a lo mejor más complicadas desde la economía o desde la ciencia política o la sociología. Y en este caso la geopolítica aquí viene como anillo al dedo. Además, si me permites una pequeña reflexión para empezar, en España tenemos que pegarnos un poco
¿no? Contra la pared y decir, ¿por qué tenemos tanto conocimiento de la historia de Marruecos y sin embargo de Argelia, que fue pueblo común? O sea, estuvimos ahí 3 siglos con alguna parada, Ujú. ¿no? Sí, sí, Pero, Argel. Ahí estuvo el famoso Cervantes. claro, efectivamente, si empezamos a hablar de Cervantes, pues sí que nos vamos ahí a esa, cuando la apresaron, ¿no? Y estuvo en Argel y nos viene esa idea, ¿no? Pero ya los reyes católicos, toda la gente que fueron expulsados de España, los andalusíes, los judíos, los mudéjares y demás que tuvieron que irse tierras allá, pues bueno, fundaron ahí, estuvieron en la zona de Argelia. Toda la relación de Levante con Argelia, es decir, tenemos una historia común, igual que la tenemos con Marruecos. Pero parece que los españoles hemos olvidado la importancia que tiene esa relación que tenemos como pueblo con Argelia. Y no solamente ahí, si vamos a la guerra civil, Argelia pues recibió a cantidad de refugiados, 20.000 republicanos, y parece que se nos ha olvidado, ¿no? Por ejemplo, hay ese homenaje de un barco que es el Stambrook, bueno, que hacía ese alegato de esa gente que fue recibida ahí. Y no solamente en en la guerra civil, sino en la Primera República también carlistas, anarquistas, pues fueron a Argelia. Y bueno, pues esa relación que tenemos. Y Orán fue pueblo de muchos españoles que luego tuvieron que volver a España y a Francia también con la independencia del país, pues bueno, unos 50.000 españoles que regresaron a sus casas. Ujú. Entonces, pues bueno, esa pequeña reflexión, ¿no? Para que no olvidemos que Argelia, pues eso, tenemos que jugar en geopolítica, en este caso es un juego triangular, a tres, Marruecos, Argelia y España. Es decir, no podemos ver uno de los elementos independiente del otro porque están relacionados, Paco. Entonces, pues tenemos que verlo así. Y vamos a hablar de un espacio geoenergético regional. Vamos a decirlo así, es un espacio geoenergético regional y todo, cualquier cosa que pase afecta a otros, ¿no? Inmigración, los flujos migratorios, el tema de drogas, el tema de terrorismo, el tema ahora de la energía, pues nos afecta a todos por igual. Sí, sí. Y bueno, ya hubo un par de trolls que tuve que expulsar, pero es importante una cosa que tengamos que tener en cuenta. El análisis de la actualidad a veces puede derivar en tema, digamos, que se puede plantear como político, ¿no? Pero esa no es la intención de este programa. La intención de este programa es, bueno, dar a conocer unos hechos y dar una explicación porque animo a la gente a viajar hacia atrás en Bellum Artis y ver nuestros programas que tenemos sobre el Sáhara. Tenemos un programa sobre la crisis del Sáhara con Triana, un analista muy importante en política y sobre todo en la frontera sur. Y otro que tenemos sobre la historia del Sáhara español, la parte, digamos, militar, en la que se luchó contra España. Y por lo tanto, quiero que la gente vaya viendo los vínculos que tienen con la historia y al final la historia no es nada más que la actualidad, ¿no? Pasado un tiempo, ¿no? Es decir, pasado un tiempo, lo que es actualidad se va a convertir en historia y se puede analizar la historia como también como el pasado o como el presente. Es decir, a mí si usamos rigor, ¿no? Se puede hablar del presente como podemos estar hablando de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que nos puede cambiar es la información, que por desgracia, ¿no? La información no está toda en nuestro poder. Nosotros no sabemos lo que está pasando, cuánto hay de verdad, cuánto hay de rumor, pero vamos a intentar ver un poco la importancia que tiene Argelia. Como muy bien dices, en España parece que solo tenemos un vecino del sur, ¿no? Que es Marruecos, cuando realmente hay otro vecino también a nuestro sur, que se lo pregunten a las Baleares, por ejemplo, ¿no? Que está muy cerca de Argelia, y también que nos lo pregunten, ¿no? A nuestras calificaciones, ¿no? En invierno, si por algo no nos llega el gas de Argelia, ¿no? Es decir, es muy importante que entendamos esa importancia que tiene Argelia, un país casi desconocido por la mayor parte de los españoles, y vamos a intentar viajar un poco a la historia más reciente de Argelia para contextualizar este hecho, ¿no? Pero yo creo que lo que estás comentando sobre el tema de que no conocemos a Argelia y sí a Marruecos, ahí leí recientemente un tema que son los lobbies, ¿no? Marroquíes, ¿no? En España vive 1 millón de marroquíes, argelinos viven menos en proporción, Sí. y hay gran parte a lo mejor de las élites culturales españolas, élites políticas, que, bueno, o tienen casa de veraneo en Marruecos o tienen jornadas y conferencias, ¿no? Para algo patrocinado por Marruecos y eso hace que se hable más de Marruecos, se preocupe más, no sé, se haga preocupar más a la población española por el desarrollo económico de Marruecos, pero no de Argelia, ¿no? Y al final, Argelia
hay que entender el pasado histórico de Argelia, una república estilo panarabista, ¿no? Que se vincula al Sáhara, que también tenía ese movimiento, el movimiento, digamos, Polisario, era también de republicano, con elementos panarabistas, ¿no? Frente a Marruecos, que en la lucha interna que tuvieron en los años 70, dos intentos de asesinato de Hassan II por militares con pensamiento también panarabista republicano. Hubo el intento de asesinato dos veces, uno en el propio palacio y otra vez con dos aviones interceptando a su jet privado. Y eso hace que la relación entre Argelia y Marruecos sea muy potente, digamos la mala relación, muy potente durante años, las fronteras cerradas, con ejércitos enfrentados que lo iremos comentando, también con aliados muy distintos, ¿no? Marruecos, la fiel amiga de Estados Unidos casi desde su origen, ya en la época de la guerra del Rif, ¿no? Y anteriormente Marruecos, más bien ciertos territorios en Marruecos tenían una relación buena con los Estados Unidos. Después, en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Torch, ¿no? Y el desembarco americano en esa zona ya le dio la independencia casi de facto a Marruecos, mientras que Argelia se orientó siempre un poco más hacia la Unión Soviética, ¿no? Sus armas son soviéticas, su relación es con Rusia, y eso parecía que lo sabíamos todos, y con el conflicto de Rusia y Ucrania, vamos uniendo puntos, se activa en parte, ¿no? Esa disparidad, esa división entre lo marroquí a lo mejor más pro OTAN y lo argelino más pro Rusia. Eso parece que no tiene ninguna relación con lo que está pasando, pero puede que sí, ¿no? Claro, es que es lo que estamos, claro, son tantos los datos que podemos manejar aquí que, vamos, daría para muchos programas y al final luego nos perdemos porque entramos como una especie de bucle de empezar a intentar explicar y efectivamente, dos países enfrentados, Marruecos, Argelia, con fronteras cerradas, tal como comentabas, desde 1994, o sea, eso es ya dice mucho. Por eso comentaba al principio que todo lo que digamos o todo lo que se haga a nivel diplomático o a nivel de decisiones toca a los tres, ¿no? Es triangular, lo que decíamos. Y efectivamente Marruecos siempre fue visto como el amigo de Estados Unidos. Ya fue, fíjate, fue el primer país que reconoció a Estados Unidos como independiente en Uh -huh. 1777, o sea, casi nada, ¿no? Y luego, eso sí, hay que diferenciar esa Argelia de sus inicios, ¿no? En sus movimientos independentistas durante la Guerra Civil también, pero luego está ese Argel más contemporáneo, más moderno, ¿no? En el que después de los atentados del 11S, pues hay un acercamiento a Estados Unidos y se olvida un poco o se aparta de la línea de Moscú. Entonces, pues bueno, lo bueno que tenemos en España es una cosa que juega a nuestro favor, es que no tenemos ningún tema colonial en Argelia, entonces Uh podemos -huh. ser un buen país para poder decidir esto. Eso sí, las decisiones que tomamos nos van a pasar factura. Yo creo que hay mucho que no conocemos, tal como decías tú, y que cuando salga todo a la luz y demás, veremos por qué ese cambio de tendencia de España, porque tiene que haber algo más. No puede ser porque a cualquiera caiga en la cuenta que Marruecos es un país pues, que no tiene recursos energéticos como Argelia. La relación nuestra con Argelia es de recursos energéticos y un país como España que depende en el 78%, el 78% depende de recursos exteriores. Si lo comparamos con Francia, Francia el 70% de sus recursos energéticos los tiene cubiertos con la energía nuclear. Sí. O sea, dependientes 100% de la energía. Y este giro, este cierre a la traída de gas de Argelia y este cierre de relaciones con Argelia, pues es un problema y de los grandes, que además en este momento de crisis energética, más todavía. Entonces, bueno, hay que dirimir todo, hay que ir mirándolo y con lupa. Ahora, claro, de tener a Gali y entregarlo a Argelia para que el Polisario, ¿no? Para que el líder Polisario vaya a Argelia a pasar a reconocer la autonomía, vamos a decir, de Marruecos sobre el Sáhara, pues ha dado un giro total la política española, en ningún momento. Esto para los oyentes que no sepan, o para gente de Hispanoamérica, Gali es como bueno, el jefe de Estado en el exilio, ¿no? Del Sáhara, que era la antigua colonia española del Sáhara español. El Sáhara no tiene, digamos, un territorio porque Marruecos se lo anexionó de una forma ilegal, no está anexionado legalmente, es decir, no, nadie reconoce, bueno, hasta hace poco, que fuese territorio marroquí. Y
este hombre entró en España el año pasado de forma irregular, nadie sabía, con una identidad falsa, metido por el Servicio Secreto Español, y cuando lo descubrió alguien en el hospital de Logroño, Logroño era, creo, ¿no? Sí, en un hospital de Logroño, creo, me parece. Sí, sí, estaba en uno de Logroño, sí. Sí. Aparte de eso, es que tiene a sus espaldas, yo lo siento, me siento aquí en este momento identificado más con las víctimas, igual me llama, no sé, pero es que tiene a sus espaldas 283 muertos españoles pescadores canarios Claro, del claro, frente claro, claro. de los atentados terroristas en los años 80. Entonces, bueno, las víctimas, pues en este caso siguen reclamando. De hecho, hay noticias de este año que esas víctimas del Frente Polisario, terroristas en ese momento contra los pescadores canarios, pues que reclaman que se les reconozca todo su derecho a reivindicar una posición respecto a lo que España diga del Sáhara. Ahora, bueno, estarán, me imagino, contentos porque casi han conseguido lo que querían sin habérselo propuesto. Entonces, pues bueno. Mm. Eso sí, la situación revierte y el conflicto estalla hace nada. O sea, el que rompe el alto el fuego que hay es el Frente Polisario en el 2020 y automáticamente Estados Unidos reconoce, meses después, en diciembre, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Entonces, pues es muy reciente y luego todo esto parece que no, pero va dando esos pasos necesarios para que se vaya conformando ese movimiento de bloques que existe en geopolítica, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y además casi podemos compararlo al problema que tiene Alemania con Rusia y el paso del gas por Ucrania. O sea, es muy parecido lo que está pasando en el sur, ¿no? Con lo de la guerra Mm. de Rusia a Ucrania. Esto hay que acordarse un poco, yo creo, ahora mismo no me acuerdo de fechas, ¿no? Pero cuando estamos hablando del comienzo de esta crisis, fue, bueno, el año pasado, cuando se descubrió esto, Marruecos presionó a España, España al final sacó, habiendo negado que estaba, al final lo sacó porque era un enfermo de COVID, supuestamente estaba con una enfermedad pulmonar, y al final eso pareció que se había calmado. Hay que recordar en las guerras híbridas, ¿no? Un término que nosotros hablamos de él cuando hablamos de la doctrina Gerasimov. Uno de los elementos, ¿no?, de la guerra híbrida es las guerras económicas, las sanciones, todo esto que estamos hablando. Por si acaso alguien dice que esto no tiene que ver con la historia militar, sí que tiene que ver con la historia militar, porque como ya dijo Maquiavelo, ¿no?, ya hace en el siglo XVI, que la guerra es la consecución de los fines políticos por otros medios, ¿no? Al final, no entendemos la política, la diplomacia, no entendemos las guerras. Las guerras no son solamente cuántos carros de combate estallan en un día, qué cañón tiene un arma, sino entender el porqué de las guerras, ¿no? Es decir, qué nos lleva a una guerra. Y básicamente las guerras a día de hoy a veces se combaten en los despachos, se combaten con una llave de un gasoducto, ¿no? Es decir, o con una presión migratoria, ¿no? Es decir, el momento aquel que estamos hablando, Marruecos, pues abrió sus puertas, literalmente, puestos fronterizos, a la población marroquí que estaba en una crisis económica debido al COVID, a los años de cierre, casi 2 años de cierre de fronteras, ¿no?, por el COVID. Una válvula, ¿no?, de escape de la presión social fue presionar a España en su valla de Ceuta y Melilla, y posteriormente, ¿no?, esto es así, posteriormente cuando se llegó a un cierto acuerdo se relajó, pero durante casi un año la frontera española con Marruecos estuvo cerrada incluso el año pasado, el verano del 2021, para la famosa operación retorno o paso del estrecho, ¿no? Cuando los marroquíes y argelinos que vienen, bueno, en este caso sobre todo marroquíes, porque los argelinos no pueden pasar de Marruecos a Argelia, vuelven a sus casas, ¿no? En verano se cerró el puerto, todos, supuestamente por el COVID, menos el de Marsella, que sí permitía directamente desde Francia llegar a Marruecos. Eso fue, digamos, la primera fase, ¿no?, de esta guerra diplomática, cuando Marruecos era el que atacaba, y sin saber muy bien, los españoles nos levantamos un día de que nuestro gobierno, ¿no?, pues reconocía la autonomía o la posible autonomía dentro de Marruecos del territorio del Sáhara, algo que desde la independencia, que ya contamos en un programa con Joaquín Peña Blanco, desde la independencia frustrada, ¿no? Porque cuando España marcha ahí en el 75, supuestamente, bueno, viene la Marcha Verde, España no combate, lo contamos todo en el programa, ¿no? El que lo quiera conocer, que vea el Sáhara español, en YouTube o en iVoox. De repente, pues viene Marruecos, a apodera el territorio, y España, como potencia colonizadora, siempre defendió un referéndum, ¿no?, para que
saber cuál iba a ser el futuro del Sáhara, si Sáhara independiente o Sáhara marroquí. Y de hecho España siempre defendía que el referéndum se hiciese con la población, ¿no?, que vivía en el Sáhara en el momento de la independencia, es decir, con los que tenían DNI español, Documento Nacional de Identidad Español, y sus descendientes, ¿no? Eso excluía a la población marroquí recién llegada. ¿Qué sucede, Pedro? Que de repente, no sabemos por qué, España dice, no, reconocemos la autonomía dentro de Marruecos. Ese cambio, ¿no?, como politólogo y persona que lleva estudiando la política durante mucho tiempo, ¿cómo lo podemos entender? ¿O lo dejamos para el final y nos metemos en la historia de Argelia? No, no podemos tocarlo. Además, estoy de acuerdo contigo que todo lo militar tiene relación con la ciencia política y con la sociología y con la economía. O sea, está todo relacionado. Mismamente, si hacemos una comparativa, ¿no?, de lo que se están gastando los dos estados en recursos militares y la diferencia abismal que hay ahora mismo del gasto militar de Argelia sobre el de Marruecos, pues ahí estamos hablando de ciencia política, de economía y también de tema militar. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo totalmente y tenemos que no solamente ver lo que dices tú de armamento o tanques o aviones o submarinos y demás, sino decir el por qué, ¿no? El por qué se compran esos aviones, por qué hay ese aumento de gasto militar, etc. Y se mira desde la ciencia política. Este cambio radical yo creo que deriva un poco de la presión de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, en cierto modo, pues no nos llevamos bien con ellos ahora mismo, las relaciones diplomáticas están flojas, España quiere tener influencia en el mundo, ahora mismo no es ni una potencia casi de tercera categoría, por decirlo así, a nivel diplomático y a nivel relaciones con Estados Unidos, y esas presiones pues creo que han sido las culpables de que haya este cambio de tendencia. Eso se comenta. El problema de todo esto es que ha entrado demasiado directa la política, ¿no? La decisión política en primer término, digamos, el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque hasta ahora todos los problemas que había y se producían entre España y Argelia o España y Marruecos se arreglaban diplomáticamente. Y en este momento, ahora mismo, la diplomacia ha pasado a un segundo plano. Hemos visto que en ningún momento hubo ningún acercamiento diplomático, no nos dieron posibilidad de elegir, posibilidad de pensar, posibilidad de replantear. No hubo reuniones a tres bandas, no hubo reuniones a dos, no hubo reuniones secretas, que sepamos, y fue una decisión automática, con lo cual a mí me suena un poco eso, a presiones. Ya veremos en qué queda, ¿no? Pero es lo que decimos, es por culpa de esa tormenta geopolítica que estamos viviendo en Argelia y lo que estamos viendo ahora con Rusia y Ucrania. Yo tengo por aquí anotada el tema de la tormenta porque, a ver, hay que pensar que salimos un poco de lo que es el post-COVID, ¿no?, de la crisis COVID, y en ese momento, pues claro, hay una oferta, una fuerte demanda de recursos energéticos, y esa fuerte demanda de recursos energéticos, pues claro, supone que haya un aumento de precios. Bueno, todos sabemos un poquito por dónde va esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas energéticas también están dejando de invertir en explotación. Ha bajado la inversión en explotación y estamos en un hándicap terrible, ¿no? No, ahí, Pedro, hay que añadir una variable que es muy interesante. Ahora hice un programa la semana pasada, el viernes pasado, que se llama La guerra económica, ¿quién gana? Y yo dije que perdíamos los consumidores, ¿no? El pueblo. Y ahí hablas muy bien, ¿no?, del post-COVID, el aumento de la demanda, la menor extracción de petróleo, pero también algo muy interesante que son las refinerías. Las refinerías estuvieron paradas durante el COVID porque no había casi producción de combustibles porque estaba muy bajo en muchos países. No se hizo mantenimiento. En Marruecos, la mayor refinería en Marruecos se paralizó porque no se hizo gasto y bueno, es que personalmente conozco gente, se les echó a todos los trabajadores extranjeros por el tema del COVID, no se mandaron mercancías porque estuvieron cerradas las fronteras y básicamente durante un año se abandonó los proyectos de renovación de las refinerías. Claro. Eso cuando llega después el tema de esta producción, no dan abasto a producir porque no hay suficiente capacidad debido a las obras. Y después algo más interesante. Las petroleras están abandonando el petróleo porque hay un límite de 2035, ¿no? Todo ese límite de hidrocarburos, y eso hace que al final las petroleras estén derivando a otros tipos de energías, por ejemplo, a placas solares, fotovoltaicas o lo que queráis. Eso hace que las propias petroleras no refinen y no mejoren sus refinerías. Y eso hace que, junto con una cosa interesante, que es la devaluación del euro frente al dólar, estemos pagando la gasolina más cara
que en el 2007 a un precio mayor. En el 2007 llegó a $180 el barril y ahora está a 120. Estamos pagando casi el doble. Mira, te voy a dar un dato que lo tengo aquí anotado porque me parecía súper interesante. El gasto de capital de ese cambio que tenemos que hacer ahora de energía fósil a renovables supone que en el año 2014 se gastaban 800.000 millones de dólares, ¿vale? En ese cambio, en esa inversión para todo esto. Y ahora mismo se está invirtiendo la mitad, 400.000 millones de dólares. O sea, fíjate el bajón de inversión y eso es uno de los puntos importantes de esta tormenta. Pero mira, te cuento, hay recuperación de esa demanda que hablábamos. Un invierno especialmente frío, ¿vale? Luego, la velocidad del viento ha sido más lento de lo normal en Europa, con lo cual las renovables pues, no suplen todo lo necesario, ¿no? Luego, unos problemas de producción enormes en el Mar del Norte, la guerra de Ucrania, la crisis con Argelia del Sáhara. Luego, la producción de Estados Unidos también está afectada, ¿eh? Primero, por la tormenta de febrero en Texas, el ciberataque de Colonial, el huracán Ida. Es decir, imagínate, de 790 pozos de gas por rotura de capas y demás, ahora mismo hay 251. O sea, hay un desfase exagerado. Y también hay una falta de trabajadores cualificados. O sea, fíjate la cantidad de elementos que se han dado para que tengamos esta tormenta geopolítica, georrecursos, totalmente, vamos, fuera de cualquier contexto y de cualquier estudio. Es que ahora mismo hacer cábalas en esto es dificilísimo. No, no, y de hecho estamos en un cambio de paradigma muy extraño porque queremos avanzar hacia una agenda que es fuera de hidrocarburos y resulta que Alemania, el país gobernado por los ecologistas, va a aumentar el consumo de carbón porque se va a quedar sin gas. Saben que en octubre, sea como sea la guerra, Rusia está vendiendo su gas a otros países, sobre todo a países China y otros, bueno, y la India, sobre todo el petróleo a la India, y saben que no va a haber suficiente gas y ya están aumentando la producción de carbón. El gas que nos llega de Estados Unidos está hecho con fracking. Sí, Y sí, hoy luego salió una noticia, claro, esto al final, la propaganda, ¿no? Los lobbies de presión, ya están también todo en la vida tiene mil vueltas. Ya hoy en los telediarios dicen que España, si hiciese fracking, tendríamos reservas para, creo que 50 años. Y si hiciésemos carbón, sacásemos el carbón asturiano y la zona tuya de Ponferrada, ¿no? Yo soy hijo de minero no, hijo de minero, mi padre fue unos años, pero mi abuelo fue minero toda su vida. Y hay mucho carbón, vale, es difícil de sacar a un precio barato, pero si el precio es rentable, pues a lo mejor se puede sacar, ¿no? Y todo eso, al final, es problema geoeconómico, porque, claro, al final las sociedades necesitan energía, ¿no? Y si no la tienes, la compras, y si no la puedes comprar, la conquistas. Y, Yo eso lo peor, digo claramente, la conquistas. Es lo y que lo hizo la peor de humanidad a lo todo, largo de la historia. y luego si sumamos la fuerte demanda que tiene ahora mismo Asia respecto al gas, porque si nosotros tuvimos un invierno frío, ellos han tenido un verano muy caluroso. Y entonces, claro, hace falta un aumento bueno, ha habido un aumento de la demanda enorme en Asia. Pero Ujú. te doy otro dato, es que los movimientos que hay ahora mismo a nivel energético en el mundo son exagerados. Simplemente una anécdota, porque no deja de ser una anécdota. Inglaterra está valorando lanzar un cable para coger energía eléctrica de las grandes plantas fotovoltaicas de solares de Marruecos. 3.800 kilómetros de cableado submarino para tener ese recurso y almacenarlo. Imaginemos qué no estaremos viendo en otros sitios. Con ese dato ya nos podemos hacer la idea de esta guerra energética va a ser la que va a marcar la historia de los países en próximos años y muy Eh, cercanos. Pues vamos a empezar este programa de Argelia. Creo que lo mejor que nos des una pincelada un poco de Sí, Argelia, ¿no? No nos vamos a ir muy, muy atrás en el tiempo, pero bueno, no. darle un toquín que hablamos un poco de España, ¿no? Y su presencia en Argelia. A ver, hablábamos de esa historia común, ¿no? Y luego tenemos ese punto de partida, si te parece. A mí me gusta ir ahí, ¿no? Porque si no, nos vamos muy atrás y sería las relaciones que tuvo Argelia con Franco. Franco fue un jugador, un trilero estupendo, porque por un lado apoyaba, digamos, el movimiento de independencia de Argelia y por otro lado apoyaba a los que querían que esa independencia no se llevara a cabo. Es decir, tenía ese punto que tenía miedo y pensaba que cualquier petición de independencia llevaba detrás un comunismo exacerbado y por eso apoyaba también
a ese movimiento francés que era contrario a la independencia, ¿eh? Entonces Franco jugó con eso y fue como un trilero, ¿no? Eso sí, el primer gran pacto de gas que se hace entre España y Argelia lo hace Franco en 1975, un pacto de 20 años Ujú. de gas, ¿eh? O sea que fíjate dónde empieza y dónde se empieza a gestar todo lo que es la relación con Argel, claro, la relación económica y de recursos que tiene, ¿no? Luego hay una crisis muy potente, 77-78, ¿eh? Por tapar, digamos, un poco a Argelia y dejarla fuera de esos pactos secretos que hubo con el reparto de lo del Sáhara y dejarlo bajo la administración de Marruecos y de Mauritania. Ese fue un punto también de inflexión bastante fuerte en lo que fue la política entre Argelia y España, ¿no? Mira, ahí es un dato interesante, ¿no? Para entender un poco lo del Sáhara, ¿no? Porque, claro, el Sáhara, claro, a todo el mundo me viene a la cabeza Marruecos, ¿no? Pero la realidad es que el Sáhara, bueno, antes de la llegada de España, ¿no? Era un territorio sin apenas ciudades, un territorio de nómadas, pueblos nómadas, que no tenían en sí un carácter sedentario. Y lo que hizo España en ese periodo colonial fue crear puntos de asentamiento, ¿no? Le costó incluso vincular a los clanes a un territorio. Eran bastante móviles y básicamente andarían esos pueblos que ahora llamamos saharauis, ¿no? Al principio del siglo XX, por territorios de la actual Mauritania, ¿no? Ese territorio, porque si no, la separación geográfica con Marruecos está muy marcada, porque históricamente la zona marroquí está más o menos marcada, ¿no? Pero Mauritania, el Sáhara Español, Argelia, Mali, son territorios que durante mucho tiempo estaba Francia como colonia y eran abiertos, se movían unos pueblos de un lado para otro, ¿no? Y al final yo creo que cuando Argelia ve la independencia del Sáhara, ve en peligro un tema que es muy importante para él, que es la salida al Efectivamente, océano claro. Atlántico. Sí, Y sí, eso ahí es. entramos en geoestrategia, ¿no? La importancia, a día de hoy solo hay 50 kilómetros de frontera argelina con el Sáhara Occidental, pero a pesar de eso, que es pocos kilómetros, Mauritania es el que más tiene, eh, es esencial para su Para la salida, claro, salida al claro. mar. Es decir, Lo estamos el viendo en estrecho, Rusia, lo estamos viendo en Rusia, el Báltico, cualquier movimiento que haya que tengamos en este punto, vamos, es increíble. En las antiguas repúblicas yugoslavas, la parte que tiene de mar Serbia, igual. O sea, es que sí, todo es salida al mar y mover recursos, es así. Además, en esa crisis que te comentaba del 77-78, Argelia toma la decisión de apoyar, ahora nos parecerá hasta de risa, ¿no? Pero el movimiento de independencia canaria. Apoya a los independentistas canarios y, de hecho, bueno, hay un movimiento que intentan asesinar en Argelia a uno de los representantes de este movimiento independentista canario, policía española, servicios de secretos de policía española. O sea, los movimientos que había geopolíticos ahí eran enormes, con mm, en ese contexto. pues vamos a viendo un poco esa Argelia, ¿no? Que se independizó, ya tiene más o menos un estado potente, digamos, porque tiene gas, empieza a tener relaciones internacionales para vender su gas, pero hacia los 90, ¿no? Más o menos por ahí, esos gobiernos bueno, bastante autoritarios, ¿no? No podemos decir que fuesen democráticos en ningún momento de bueno, a lo mejor justo en la independencia, pero no es un país que, digamos, como Túnez, que tuvo periodos democráticos, eh, ellos anduvieron siempre como una especie de república autoritaria, ¿no? De corte panarabista. Y hay un momento en el que se abren a un sistema electivo, ¿no? Y yo estoy hablando de oídas, ¿eh? Y de recuerdos. Tú lo tienes más preparado. Llega en unas elecciones al poder un partido de corte islamista, ¿no? El FIS, Mm. sí, efectivamente. Tenemos que, o sea, España reconoce a Argelia como país en 1962. Para llegar a ese reconocimiento, Argelia pasa por pues, ese movimiento que había revolucionario contra el colonialismo francés, que hemos hablado de él y demás. Y hasta ese momento, digamos que lo que hay, pues bueno, es un gobierno socialista, que no comunista, y que integraba ligeramente lo que es el tema del islamismo. Hay que tener en cuenta que tanto Marruecos como Argelia son sunís, de mayoría milquita,
y lo comparten los dos. Es curioso, las diferencias luego entre Argelia y Ujú. Marruecos no son tan grandes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no están de acuerdo, hay un golpe de Estado y entra otro gobierno más socialista, pero sin integrar a los islamistas. Y ahí se empieza a gestar un poco lo que es el germen de los movimientos de Al-Qaeda, etc., que empiezan a reivindicar que la religión tiene que estar presente en la política. Y ahí es cuando en las elecciones hay un miedo a que el FIS, el partido islamista, salga elegido, como así es, porque al final es elegido, y los militares deciden tomar el poder. De hecho, España, en ese momento del gobierno socialista, no se atreve a condenar, vamos a decir así, el golpe de Estado, y al final acaba, pues eso, gobernando el que, bueno, que conocemos casi todo, que es el Bouteflika, Te explica, sí. exactamente, que es Mira, el... esa guerra civil que, bueno, que muchos nos acordamos, empezó en el año 91, el 26 de diciembre, y acaba teóricamente el 8 de febrero del 2002. Es una Sí, guerra en la que nos llegaban aquí a España, ¿no? Noticias, por ejemplo, de decapitaciones en poblados. Un bando llegaba, mataba a todos los de un poblado que habían votado supuestamente al otro lado, ¿no? Y bueno, empezaban los islamistas matando, después llegaban los progubernamentales a otro poblado y mataban. Estábamos hablando de una guerra civil, ¿no? Esa guerra civil argelina, muy dura. No un sé si decenio, tanto pero como la de los pies negros y la independencia con Francia, pero dura, de las más fuertes que hubo, yo creo que en el mundo árabe, desde la aparición del islamismo, ¿no? Como movimiento político terrorista, ¿no? sí, además duro y claro, y al final es una guerra civil, ¿no? Esa década negra. Aparte, España ahí se mantiene bajo el sombrero protector de la Unión Europea, las declaraciones que hace siempre es bajo ese paraguas, pero fíjate, mantiene la embajada, es uno de los pocos países que mantiene la embajada en Argelia y el Instituto Cervantes, es curioso, y eso Ujú. diremos, qué tontería, qué chorrada, ¿no? Pero significa que la población argelina ve con buenos ojos a los españoles. Por el hecho de quedarse allí y demás, crean una conciencia social alrededor de los españoles que es muy positiva, que si diplomáticamente se hubiese aprovechado, pues sería un punto a favor ahora mismo con el tema del conflicto diplomático que mantenemos. Entonces, pues bueno, son pequeños detalles, pequeños matices que también, claro, pasaban factura, porque por otro lado, Marruecos se cabreaba, ¿no? Cada vez que hacíamos cualquier movimiento de estos, Marruecos se cabreaba. De hecho, cuando se puede ver muy bien en la prensa, cuando viene el ministro de Exteriores, creo que fue en el 92 o algo así, a España de visita, es que no se comenta, porque había muy buenas relaciones con Marruecos Ujú. y no se quiere comentar. Sin embargo, cuando viene Bouteflika, 5 años después o algo así, la prensa, como teníamos malas relaciones con Marruecos, saca todo esto a la luz para que Marruecos se enerve, ¿no? Y de hecho, el conflicto de Perejil, otro ejemplo, Argelia sale apoyando a España directamente, o sea, no le tiembla el pulso y sale en defensa de la soberanía de España. O sea, son pequeños matices que demuestran que esa diplomacia funcionaba. De un lado o de otro iban solucionando y solventando los problemas que había en ese triángulo entre España, Argelia y Marruecos, lo que ahora ya no está pasando. Sí, Ahora sí. ya tenemos un problema más enquistado y que va a tener una difícil solución. Claro, aquí nos encontramos en problemas muy complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, Argelia, tenemos este gobierno dictatorial bueno, que veíamos a lo mejor nuestros estados, ¿no? Con buen ojo por el miedo que teníamos al integrismo islámico, que después se demostró ya poco después, en la década del 2000, ¿no? Que el terrorismo global que afectaría a más países. Aquí estamos hablando del famoso el FIS, el GIA, después, que es como un grupo formado por los descontentos de otros grupos, entre ellos el FIS. Pero también, no, es que parece que se nos olvida, ¿no? Pero en Marruecos el integrismo islámico parece que está ahí callado porque lo controla bastante bien el gobierno. Y yo creo que tiene el miedo, ¿no? Un poco al contagio de uno con otro. Es decir, si Argelia me mete a mí gente de esta radical por otro lado, o al revés, ¿no? Argelia culpaba a Marruecos de que fomentase al GIS y al FIS, ¿no? Al GIA y al FIS. Eh, Llevó consigo al cierre de la frontera durante muchos años, no sé exactamente el periodo de años. No, desde el Es, 1994 tienen cerradas fronteras ambos países y la claro, mantienen todavía hoy, ¿eh? O sea desde el que 94 hasta el 2022. Estamos sí, hablando de 28 años. Cerradas las fronteras entre dos vecinos. Y lo único que les comunicaba, y es muy interesante, era el gasoducto español, el que va por sí. tierra,
España que consigue. España logró que Marruecos dejase pasar el gas argelino a cambio de que le diesen parte del gas a la industria argelina. Y eso se fue, ¿os acordáis no hace mucho, y te acuerdas tú, Pedro, que nos cortaron un gasoducto, uno de los dos, porque Argelia no quería que Marruecos se quedase con gas de suyo, ¿no? Con nada de gas. Y sobre Entonces, todo que no gane dinero, porque el 7% de las tasas se las lleva Marruecos. claro, claro. El 7%, o sea, para que nos hagamos una idea, cuantificado no lo tengo, pero el de Ucrania, por ejemplo, sí. Ucrania anualmente, por el paso del gasoducto de Rusia, son 2.000 millones de dólares. O sea, que Mm, imaginemos que para un país como Ucrania, que tiene una renta per cápita que no llega a 8.000 dólares, ya vemos lo que significa, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, también hubo muchos momentos de crisis entre España y Argelia. Uno de ellos fue lo de los terroristas de ETA. También, que no comentamos porque las negociaciones que hubo entre el gobierno español y ETA fueron en Argelia, Argelia. sí, sí, las famosas, sí, ¿Eh? sí. Entonces, también se nos olvida que ese papel mediador que luego estropeó con la aceptación de varios terroristas que fueron a pedir allí asilo, que al final, bueno, se fueron a Venezuela y a Cabo Verde y la cosa se suavizó, pero también fue otra crisis gorda. Y una que no debemos olvidar también fue la guerra del Golfo, la invasión de Irak a Kuwait, que ocasionó que, claro, que los argelinos, aunque estaban pro Estados Unidos en el sentido de que, bueno, con el tema del terrorismo, el 11S y todo esto, eran pro estadounidenses, pero en Argelia se saquearon las oficinas de Iberia, las españolas. O sea, No, había, pero ¿te refieres a la guerra de Kuwait o a la segunda invasión de Irak? creo que fue la de Kuwait, la que ocasionó el saqueo de las. Es que en Kuwait, que yo recuerde, Marruecos mandó tropas a Kuwait. Pero Argelia no me suena a mí que haya mandado tropas a favor de. No, 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 Ah, pero claro. digamos que los argelinos saquearon las oficinas de Iberia en Argelia. Mm. ¿Vale? O sea, fue como decir, estoy en contra de que España esté participando o. No, pues no, vas a tener razón tú, va a ser la de invasión de Irak, no la de Lo Kuwait. busco, a ver. Sí, sí, creo que sí. Bueno, lo miraremos a ver y lo pondremos por si Lo busco, acaso. lo busco. No sé muy bien cuándo, pero bueno, aparte de esto, claro, Argelia, los intereses económicos que tiene con España, el 30% del PIB del país es de estos recursos, ¿no? Y es el 65%, supone el 65% del presupuesto del Estado. Ujú. Casi nada, ¿eh? O Sí, sea, sí. no como Marruecos, que bueno, tenemos ahí intereses, pero ya no son tan energéticos, ¿eh? No, no, nosotros dependemos del gas. En algunos momentos, los medios de comunicación españoles presumían de que nuestro gas no dependía de la crisis rusa y al poco nos generamos una crisis nosotros sin saber muy bien. Sí, pero en ese momento, con la crisis, estuve también echando un vistazo a todos esos datos. Bueno, sabemos que hay dos tipos de gas, ¿no? Luego lo comentaremos si quieres, si nos da tiempo, creo que sí. El gas licuado, que tiene que ir a una baja temperatura, creo que son 162 grados bajo cero. En lo que son los barcos metaneros, hay unos 650 barcos metaneros en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento España, con 48 barcos, con 48 traslados de barco de este tipo de gas licuado, pues podría hacer frente a la crisis energética de Rusia, ¿no? Pero a raíz de esto, pues imaginemos los números que tenemos que manejar ahora para suplir esa deficiencia que tenemos con Argelia. Claro, ahí han sido listos italianos que tenían una dependencia bastante más grande, porque claro, el gas que llega a Italia sí que viene una parte de Argelia, pero también otra de Egipto a través de Túnez, y aprovecharon nuestro conflicto para tirar más del gas. Ellos tienen más necesidad en ese sentido. Así que han hecho sus deberes. Y de hecho, justo unos días, el mismo día que Argelia presentaba la ruptura del acuerdo de buenas vecindad, de buenos amigos con España. Sí, Bueno, con el gobierno de España es lo que dijo Argelia, no con el Estado español, rompía relaciones. Varios países europeos, entre ellos Alemania, firmaban contratos de gas con Argelia a través de Italia. Es decir, el gasoducto que une por Túnez y con Italia va a llevar gas para Italia y para Alemania. Porque es interesante que lo entendamos un poco. Voy a poner una foto para los que están en YouTube, de la red. viendo la red europea de gasoductos. Es muy interesante, es muy interesante. Mira, yo te voy comentando si quieres. Mira, en el caso español, para que tengamos así datos, el gasoducto, por gasoducto,
por lo que son los tubos, ¿no? Digámoslo así, se recibe el 50,6%, casi todo de Argelia, que es el principal proveedor de España, ¿no? Hay 2 gasoductos, el de Medgaz, que es el que va a Almería, que pues, supone un 20,8% más o menos, y luego está el otro, que es el Magreb Europa, que es el que sí que pasa por Marruecos, ¿vale? Que va desde Tánger hasta Tarifa y termina, fíjate, en Córdoba, ¿no? Y eso supone un 21,9%. Son 1.400 kilómetros de tubo y 540 kilómetros pasan por Marruecos. O sea, se bombean 13 millones, casi creo que era, de metros cúbicos de 13.000 millones de metros cúbicos de gas natural, ¿eh? Así que casi nada. Y luego eso que te comentaba de la tasa, ¿eh? Marruecos se queda con el 7% en concepto de tasas. O sea, con este problema ahora España pierde flexibilidad, estabilidad y seguridad de suministro. Total. Claro, durante un tiempo antes de la ruptura de estas relaciones y la posible avería, yo sé que no se va a hacer un corte de suministro porque hay contratos con cláusulas penales con árbitros internacionales, por lo tanto no van a romper el contrato así desprofeso, sino lo que van a hacer es algo que ya hizo Rusia con algunos países europeos, decir que tiene una avería. Tengo una avería, se me estropea aquí la llave y no puedo echar más gas porque me va a estallar un punto, ¿no? Pues, fíjate lo que te decía antes de lo que necesitábamos nosotros simplemente de barcos, de gas licuado, era un 3%. Un 3%, eso es nada. Nada, es nada. Pero Italia necesitaba de gas licuado un 19% y Francia un 29%, Turquía un 38%. Este cambio geoestratégico, geopolítico, ahora mismo geoenergético de España, pues le va a suponer un cambio en estos porcentajes porque Italia ese 19 lo va a reducir mucho y también Alemania y bueno, Francia igual y Turquía me imagino que aprovechará la coyuntura. Entonces, pues ese 3 nuestro a lo mejor se convierte en un 30. A ver cómo lo hacemos con la demanda que tiene Asia, porque todos los barcos, los metaneros están tirando todos a Asia, porque los contratos de gas por conducción son a largo plazo, ¿no? Se pueden almacenar, aunque no tengan mucho. Eso es uno de los temas que tenemos que solucionar, el almacenaje para evitar estas cuestiones. Ahí estaba en aquel Castor, aquello que se hizo en el mar Mediterráneo, una especie de cueva que había natural bajo el mar. Se estaban metiendo gas hasta que hubo aquellos terremotos y se dejó de hacer. La idea era hacer reservas estratégicas de gas para que España tuviese más de un mes de gas, que es lo que tenemos ahora de reservas estratégicas. Claro, no es como el petróleo funciona diferente y los precios del petróleo pues tienen la OPE detrás y bueno, pues ya veíamos la noticia de por la mañana, ¿no? De que nos fuéramos haciendo la idea de que el cierre total del gas ruso iba a ser en invierno, o sea que el tema no es una broma y claro, bueno, ¿te acuerdas aquel programa, aquella noticia en septiembre del 2021, el año pasado, que Austria alertaba de un corte de suministro eléctrico? Sí, vale. Pues estarían por aquí los servicios secretos, ¿verdad? No, eso sí, fueron los servicios secretos los mismos que acertaron un año antes de que iba a haber una pandemia de COVID, no de COVID, una pandemia global, porque tienen un programa informático con algoritmos y ya me tengo miedo que vaya a acertar ya. Yo en aquel momento, lo conté, creo que es un programa en enero, me compré camping gas. Un camping gas, una radio de estas de tal. De 40 euros. Me voy a hacer preparacionista, no sé cómo, pero voy a hacer un preparacionista. Porque, por desgracia, va a pasar. En España puede que no se nos marche toda la luz, pero en Europa, que tienen bastante de gas, ahora, bueno, van a tirar carbón a dolor, y Francia va a tirar las nucleares, yo qué sé, las va a poner a todo tren, al 100%. Y todos, no nos va a quedar más remedio, la energía nuclear va a ser la salvación, porque si no, no hay otra. De hecho, ya la han declarado verde, ¿no? Ya sí, es verde. En renovables para la energía nuclear. Claro, es verde, porque el pez de los Simpsons de 3 ojos es verde, ¿no? Oye, me suena que era naranja, ¿no? Naranja, sí, pero bueno, lo de verde lo decían coña porque, bueno, verde. Claro, es que, ¿cuál es el problema? Si el problema es el cambio climático, el CO2, vale, pues radioactivos todos, fluorescentes. Claro. Sí. Pues ahí tenemos el tema, ¿no? Del Sáhara, ¿no? Que hicimos un programa. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el Sáhara? Porque pusimos ahí varios puntos, ¿no? El gas, Marruecos, el Sáhara, ¿no? Los vecinos. Viendo un poco un mapa que tengo aquí interesante de campos de gas de Argelia, varios de ellos están en lo más profundo del desierto, en esa zona
en lo que están los campamentos de Tinduf y por ahí. Y claro, eso es lo que se llaman los regans, campos de regán, la refinería de Adrar, Insalal, los campos de Insalaz, que está en el sur de Argelia. Su salida más cercana para hacer un, digamos, un gas licuado y transportarlo en barco a muchos países no es llevarlo al Mediterráneo, es tirarlo al Atlántico a través del Sáhara. Por eso también la obsesión que tenía a lo mejor Argelia, ¿no? Con su vecino saharaui, ¿no? Y además es que que ambos países quieren controlar, quieren ser el país referente en la zona. Entonces hacen todo lo posible para, pues eso, es lo que decimos, que es un movimiento de bloques, que al final todo lo que sea cualquier decisión puede cambiar el estatus de la zona. Ahora mismo Marruecos, yo creo que yo le daría más relevancia ahora mismo a Argelia, por el tema de los recursos. A no ser que Marruecos empezase a explotar las zonas que tiene de cobalto, que está muy cerca de Canarias, que también nos va a dar dolor de cabeza. Seguramente nos va a dar dolor de cabeza el cobalto. Y ese tema, Argelia tiene el poder porque tiene la energía. Marruecos no tiene... Tiene fosfato en Sáhara, que es importante para el tema de la agricultura, porque uno de los mayores productores de fosfato del mundo era No el Rusia, mayor, creo que sí, y Rusia no se lo vende ya a Europa, no, mejor dicho, Europa ya no se lo compra a Rusia y Rusia se lo va a vender a otro, y ese fosfato, que era el 20% de lo que compraba Europa, lo tiene Marruecos. claro, tiene Marruecos. Y Marruecos ahora lo va a tener abierto porque, claro, si ya no se considera es un país, pues va a ser para él toda la producción. Y curioso, Marruecos tiene agua. Lo que no tiene, o sea, perdón, al revés, Marruecos pensamos que tiene, porque tiene más agricultura, pensamos que tiene los acuíferos, ¿Mm? los subterráneos, los que tiene esos acuíferos es Argelia. Es ¿Ah? curioso, el uso del agua lo tiene Argelia y Marruecos tiene la agricultura, o sea que es un... No, es que, Es es un que lo que acabas de decir, Pedro, es esencial. La guerra del futuro, ya lo dijo Lucas Martín, y bueno, yo ya me lo aventaba, ¿no? Que hablamos de energía, ¿no? Pero es un problema de los países desarrollados. En los países pobres, sobre todo en África, las guerras que se huelen, que va a pasar dentro de poco, son por el agua. ujú, El agua es más esencial que cualquier energía. O sea, yo pues lo puedo tiene Argelia. no tener coche, pero necesito beber agua. Los grandes acuíferos los tiene Argelia. Yo pensé que era al revés por el tema de la agricultura, pues siempre relacionamos la agricultura más con Marruecos, ¿no? La agricultura, la pesca y demás lo vemos más con Marruecos. Y sin embargo es Argelia la que tiene el agua. Así que Mira, también el tengo un mapa, que no sé si lo vas a poder ver tú, pero lo voy a poner. sí, Espera, ¿eh? si a veces miro al otro lado es porque estoy viendo lo estoy viendo por el canal y por eso presto Vale, atención. perfecto, lo voy a poner ahora. Que viene en azul los acuíferos más importantes. Hay que recordar que el Sáhara, antes de un cambio climático no hecho por el tubo de escape de un coche, eh, era una pradera y tenía campos, tenía elefantes, jirafas y cosas muy bonitas por ahí. Y ahora es un desierto, ¿no? Y ahí tenemos los grandes acuíferos, que son restos de aquellas lluvias que caen en el desierto, que al no tener una superficie que sujete la tierra, o se evapora o se va para abajo, ¿no? Y ahí Es que tenemos el mapa con los grandes acuíferos. Es verdad que en la zona a lo mejor de las montañas del Atlas hay acuíferos, pero en el resto del país tiene mucho Argelia, tienes razón. En la zona centro, que es Es que el estamos con las famoso... renovables y al final a mí, fíjate, en políticas a veces somos más del estudio, la lectura y tal, pero me gusta mucho la estadística y es que me gustan mucho los números, porque los números no, vamos, en este sentido no engañan, ¿no? Y todo esto de las renovables supone que todo el mundo tenemos, o sea, el PIB mundial tiene que dedicar el 3% del total a este cambio de los fósiles a las renovables. El 3% del PIB mundial, o sea, nos queda mucho camino. No sé si se estará ahora mismo gastando el 0,3, el 0,4, el 0,5. Seguro que alguno de nuestros oyentes nos lo busca y nos lo dice, no lo sé, ¿eh? Pero vamos, tenemos que movernos mucho y hacer grandes cambios. Y de hecho, bueno, eso se irá cambiando y se irá mejorando. El problema es que nos va a llevar a otro cambio, ¿no? Es decir, si entramos en el hidrógeno, entramos en la electricidad, que yo no estoy en contra, ¿eh? Si es rentable, eficiente, lo veo muy bien. El problema que nos vamos a encontrar es que todo eso funciona con tierras raras, materiales raros, el cobalto es uno de ellos, el litio, nombres que yo no sé decir ahora mismo, el coltán, ¿no? Y todos esos nombres de tierras raras que casi todas las maneja China, ¿no? China es el mayor productor del mundo de tierras raras
pero sobre todo el mayor productor de materias a partir de las tierras raras. Se compra tierras raras en todo el mundo, las llevan a China y allí las procesan. Las ¿Por procesan. qué? Porque allí, digamos, las leyes ecológicas no existen mucho. Es decir, tú cuando te compras un coche ecológico, no sabes que los componentes que tienen en China contaminaron agua, no digo 1000 litros, digo millones de litros. Es decir, porque para sacar un kilo de lo que usamos en los componentes electrónicos de nuestros coches, se ensucia, yo creo que leí la cifra, por un kilo, 10 toneladas. Es decir, se mueven 10 toneladas de tierras, se mete agua, se meten sustancias que producen una contaminación que es increíble. Es decir, hay un libro que recomiendo mucho, no sé si lo leíste. Se llama, este libro es La guerra de los metales raros, de Julian Pitron. No lo he leído, pero me suena un montón. Creo que me Pues hablaste de él. sí, hablo siempre de él. Está muy bien porque da datos que son así muy interesantes sobre la ¿Sabes lo producción que está mundial, quién controla un producto, cuánto se hablando de necesitarían para la revolución ecológica, el platino, que es sí, hablando esencial. de geopolítica, me vino a la memoria que estuve en una conferencia en Madrid con el coronel Pedro Baños y comentaba, porque claro, tenemos una idea de China como que es el máximo exponente en tecnología y tal, y decía que estábamos equivocados, que China era muy bruta, en el sentido de lo que estabas comentando de lo de las aguas, que hacen todo a lo bruto, a lo bestia para sacar rendimiento sin pensar y con la tecnología bastante limitada. Decía que el país ahora mismo que es el número uno, el number one en tecnología, que íbamos años luz, es Israel. No, eso no tengo dudas, ¿eh? Israel, Israel no tengo dudas. y que estaban por encima hasta en el tamaño de los microchips que están manejando los chinos, que los israelíes ya les han dado 1000 vueltas a esta gente. Que bueno, que sí, que China tenía el poder ese de decir voy a hacer 100 kilómetros de vía férrea en una semana, en un mes. Eso sí era el poder de China, ¿no? El de movilizar y el de poder hacer algo en un tiempo límite, ¿no? Pero que tecnológicamente Israel vamos, que invertía un montón y que se estaban llevando el gato al agua, ¿eh? Pues todo esto que estamos hablando tiene que ver al final, ¿no?, con la geoestrategia. Es decir, si un país del que dependemos, por ahora, a lo mejor es que España ya encontramos la fórmula del hidrógeno a bajo coste, ¿no? Es decir, por ahora. Mira, la fórmula, perdona que te interrumpa, pero es que la fórmula va a ser muy sencilla. Nos acaban de cerrar el grifo en Argelia. ¿Y ahora qué pasa? Y nos quedamos así, ¿no? Lo de los metaneros no va a funcionar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que le vamos a comprar el gas a Francia y a Portugal más caro. Es decir, Argelia va a meter el gas a través de Italia, Italia se lo va a vender a Francia, y como tenemos conductos que enlazan con Francia, que yo tampoco lo sabía, con Francia y con Portugal, Sí, de sí, entrada sí, de gas sí. natural, vamos a comprar el gas argelino 10 veces más, favoreciendo a nuestros vecinos portugueses y Mira, te voy a franceses. sacar yo un dato que lo usé en el programa de Guerra Económica. Vale, lo voy a sacar, es un recorte de un periódico digital que se llama Libre Mercado. Y es interesante. Durante un tiempo, justo antes de esta crisis diplomática con Argelia, ¿no?, nuestros políticos de todos los bandos y economistas y tal, decían que España se iba a convertir en el hub, que es un término muy, muy chulo, de recursos energéticos de gas, ¿no? Es decir, íbamos a traer el gas de Argelia al resto de Europa. Y es un dato interesante esto de las unidades de gas a nivel, un término que es el BCM, ¿vale? Es decir, como, bueno, billones de Sí, metros. sí, sí, es la medida, sí. Pues ahí va la idea, ¿eh? La capacidad de exportación de gas hacia Francia es muy limitada. España tiene una capacidad de exportación teórica de unos 60 millones de BCM, ¿vale? 76 de regasificación, ¿vale? Más 23 de los gasoductos contra una demanda de unos 38. Es decir, nosotros podemos traer unos 60 y gastaríamos unos 38 más o menos. Mientras que la capacidad de exportación a Francia es de solo 7. Es decir, nuestros tubos, los que nos unen con Francia en las dos direcciones, es de 7. Por mucho gas que traigamos de Argelia y por muchos barcos estadounidenses que vengan a nuestras regasificadoras, que son el 30% creo de las regasificadoras de Europa, no podríamos exportar más gas porque la tubería, el caño, que nos une con Francia, solo pasan 7. Y para Claro, que lo entendamos, el consumo global de Europa es de 500 BCM al año. claro. Y además el dinero que cuesta bombear
que es un dato que me dejó alucinando. Un BCM cuesta 48 millones de gas por tubería, Ujú. 48 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cuesta lo que es el gasto del gas licuado en barco? 118, más del doble. Sí. O sea que para tener una idea de lo que se está manejando. Por eso lo del tema de la guerra de Rusia y Ucrania también, el componente de la salida al mar Adriático que ahora se está gestando con el tema de la adhesión a la OTAN de los dos nuevos países, va por esa vía, por esa salida que sería, comentaban el otro día en un foro que estuve hablando ahí de expertos, que era un 30% de ahorro para el país que controlara la salida al Adriático, o sea, perdón, Ujú. al Ártico. Sí, sí. Alucinante, el 30% de ahorro ahora mismo, en energía, eso es ser el dueño directamente. Del Ártico, yo parezco ya el pesado que vengo a hablar de mi libro, pero del Ártico tengo un programa también con Lucas Martín sobre el Ártico se calienta, en el que hablamos un poco de todo cómo se acortarían los viajes por el Ártico, lo que implicaría el deshielo y cómo se convertiría en algo geocaliente, muy caliente esa zona, ¿no? Es decir, y en parte por el cambio climático, pero caliente no por el cambio climático. Pues ahí, muy interesante eso que estás comentando. Y lo que es más llamativo cuando hablamos de las tuberías, eso es como algo fijo, que puede el vendedor meterte menos presión o más presión y cobrarte más o menos, pero lo interesante es lo de los barcos, que tú lo comentaste antes, el hecho de que los barcos, como se hacen contratos incluso con una cláusula penal, ¿no? Es decir, imagínate que yo te vendo un barco, ese barco sale de Argelia hacia España y a mitad del mar recibe una llamada telefónica, y esto es Y real, cambia. esto en enero ya pasaba, nos lo contaba Lucas Martín en un programa, que recibía una llamada de teléfono y decía, por favor, ese barco que vaya hacia el canal de Suez y se dirija hacia China, porque China pagaba mucho más por el gas. Y le salía rentable al armador, al dueño del gas, pagar la multa de penalización del contrato Sí, sí, que estaba mira, establecido y ganaba el doble. Entonces nos quedamos a veces sin barcos durante el camino. otro dato que a mí me asusta y me aterra, desde que empezó la crisis de la guerra de Ucrania y demás, el gas licuado ha subido un 400%. ¿Vale? Y el que llamamos de tubería, ¿no? ¿Mm? El del gasoducto ha subido un 500%. O sea, qué barbaridad, ¿no? Pero luego si nos vamos a lo que son las empresas, los lobbies y demás, las grandes empresas, ¿no? Hace 10 años se llevaban más o menos un 11% de beneficio, ¿vale? Ahora se están llevando un 22% de beneficio en menos de 10 años. En este primer trimestre están diciendo que ya están ganando casi la mitad de lo que ganaron en todo el año pasado. O sea, una barbaridad de números al final aquí esto, pues, lo hablamos un día, creo, que lo comentamos, la inflación como tal, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pagó los gastos de guerra con la inflación, con lo recaudado de inflación. La inflación es un elemento estupendo para recuperarse en las crisis y siempre que hay una gran crisis o algún tipo de cambio económico potente, está detrás la inflación. Los estados recurren a la inflación y yo estoy convencido que, no quiero decir que hay manos negras ni nada de esto, ni voy a empezar ahí con rollos raros, pero sí que hay un gran componente de que tienen conocimiento de estas cosas y que hace falta para recuperar la economía, porque O si sea, no, que, no. que según la teoría tuya, la inflación puede crear un aumento de la riqueza. O sea, no es aumento de la riqueza, No, pero es sí que que normalmente, a ver, la inflación se produce por un aumento digamos, hay dos inflaciones, ¿no? La inflación normal, que sería en la lucha de la oferta y la demanda, los precios suben, pero también está la famosa estanflación. La estanflación, que es cuando la economía está paralizada, que es parecido a lo que nos podemos encontrar en breve, ¿no? Una subida del 1%, uno con tal, y hay una subida de precios sin saber el por qué. lo decía la FED hoy, ya lo decían, que había una contracción, seguramente que vendría una contracción normal. Pero no, yo estaba diciendo que la inflación es como un recurso de los estados Sí, sí. para recaudar y recuperarse de las crisis económicas que sufren en un momento determinado. O sea, ¿Ah? que a ellos mismos les conviene, en cierto modo, una inflación, vamos a decir, controlada para poder recaudar y poder Claro, claro, a ver, recuperar. una inflación con los impuestos indirectos aumenta la recaudación, con los impuestos directos, que son, por ejemplo, el IRPF, ¿no?
el IRPF, ¿no? Que es indirecto, perdona, con los directos, que es el IVA, aumenta la recaudación, hidrocarburos y tal, que va por ahí, aumentaría con el consumo. ¿El tema cuál es? Que si la inflación sube, aumenta la recaudación siempre que no se produzca una cosa, que es el aumento de los costes laborales, es decir, Y los salarios, claro, los hablando claro. salarios y sobre todo las pensiones, ¿no? Y sobre todo, eh, claro, eso es cierto, Porque sí, sí. es Si, que si una los bola que va sueldos no suben, sobre todo los sueldos de funcionarios no suben y aumenta la recaudación vía inflación, las cuentas pueden cuadrar mejor, sí, eso es cierto, sí. Sí, sí. y además hoy Biden hizo un anuncio muy interesante. Va a quitar los impuestos directamente durante 10 días a los combustibles. No, y justo hoy España anuncia el 5% de IVA. Qué cosas, ¿eh? Pero los americanos lo retiran directamente. Sí, 10 sí. días de relax, sin impuestos. Eso está muy bien, es una purga buena. Yo lo veo muy bien, tenían que hacerlo aquí. ¿Alguien me puede informar de cómo conseguir una cisterna, un jerrycan de estos para meter 1.000 litros de gasolina y guardármelos esta semana? Lo van a sancionar, no tiene la licencia, que se olvide. Yo estoy, de hecho, mira, el otro día tenía medio depósito de coche y dije yo, bueno, voy a echar gasolina porque sé que va a ser más caro, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo de especulador, estoy ahora comprando Bueno, gasolina para tenerlo para el garaje, pero bueno. pues algunos lo están haciendo, ¿eh? No, O yo, sea, yo, yo. no, pero me refiero que alguno guardará, llenará, luego cogerá la manguera, la meterá en el depósito, lo saco, lo Ah, guardo. bueno, Igual, no, 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 escucha, a igual, ver, igual, gente que tenga tractores, gente que tenga en el campo un depósito de estos de diésel, lo está haciendo seguro, o sea, yo no, lo no, tío, haría, y si no que lo hagan no, mañana, porque va a no subir. demos ideas, no demos ideas. Ya. No, pero que va a subir a los 3 euros el litro en agosto, no tengo dudas ninguna. Nada, yo creo que no, venga, una apuesta. El otro día, che, me confundí, ¿eh? Llegué yo, me dijo el de gasolina, ¿el diésel 10? Y dije yo, sí. Y me lo echó 2,25. Dije yo, madre mía, esto es más caro que una caña. Y miré para arriba y era 2,38 la gasolina 98. Nada, tres no puede, no creo, no sé. Bueno, yo No hemos tocado últimamente, por desgracia, todo, ¿no? apuesto, estoy acertando muchas cosas, ¿eh? Yo creo que hemos tocado de todo, ¿no? Por ahí. Si falta algo que nos lo digan Sí, por no, no, ahí. que pregunte la gente está hablando, está participando, pero preguntas no. Nada, pues mira, mejor. Eso quiere decir que, oye, que nos hacemos entender. Sí, o no nos escuchan. No, hay Bueno, mucha gente. Si alguien tiene preguntas, por favor, como siempre, preguntáis con respeto. La idea si es... no sabemos, lo diremos luego, porque claro, esto es un directo riguroso, ¿eh? sí, sí. Aquí no vale otra cosa. Y con la cabecera nueva, que espero que haya gustado a la gente, esa cabecera nueva que puse más moderna. Cabecera nueva, luego traes a un tío que salió en cuarto milenio. Si es que No, estás en estoy boga, ya famosísimo. estás Y, en la ola, y oye. voy a acabar a una hora normal. Esto ya la leche. Te apreté yo, hay que No, no, decirlo todo. pero Pedro, tendrán que... así, 2 horinas bien, más ya... Demasiado. Bueno, Pues que a ver mañana si la tenemos gente pregunta y... jornada completa. Dice aquí Andreas von Liedelmann que Goldman, la agencia Goldman Sachs, predice 180 euros el barril. Uf, madre mía. Y eso llevaría más de 3 euros, sí, seguro. O sea, a Mañana, 120 ya está el que está. mañana compro acciones de total. Yo, mira, a ver, yo compré de una. En pleno confinamiento, compré acciones cuando estaba bajando la bolsa. Compré poco, ¿eh? Compré de una empresa española que iba muy bien una vacuna contra el COVID y que al final no salió, ahí perdí. Espero que recuperar. Y compré de Resol y dije yo, esto de Resol está cayendo a bajo mínimos y ya subirá. Y mira, está subiendo. Fuiste listo, sí, señor. Claro. ¿Ves? Pues yo hice lo mismo con las aerolíneas, pero cada día soy más pobre. No, Iberia yo también compré, sí. En cualquier momento Nos nos vamos a... anuncia Pedro, nos uno. reconvertimos en un canal de trading. Trading. No, eso sí que mira, escucha, conmigo no Eso cuentes, es, porque no. escucha, eso es el timo de las estampitas. La mitad de los canales de trading son el timo de la estampita. Oye, lo de los Bitcoin, la bajada de por A debajo de ver, el 20.000. Bitcoin No es el sabemos. timo de la estampita versión 2.1. Bueno, pero fíjate, al final hay gente, vamos, que ha hecho el agosto con esto, ¿eh? Vamos, yo soy muy precavido, tengo diversificada la cartera en 4 cosas, muy poquito dinero, lo que me sobra del ahorro, que es muy poco, y demás. Y Ah, vale. lo Mira, tengo ahí. hay una pregunta, Pedro, que yo también hay que diversificar en todo. Yo estoy contigo. Hay una pregunta que no sacamos el tema, que es la guerra
militar enconada, ¿no? Encristada, ¿no? Entre Marruecos y Argelia. Creo Ah, que son dos sí, países que tienen una carrera armamentística que más tarde o más temprano va a llevar a un conflicto. No sé con quién lo hablé, si fue con Triana. es una guerra fría, ¿eh? Es un estilo guerra fría, pero yo creo que no va a pasar de lo que son las escaramuzas. Si nos fijamos, han tenido escaramuzas, yo ataco aquí, disparo ya a los camioneros no sé qué, son pequeñas escaramuzas, pero sí que es verdad que se está rearmando, sobre todo Argelia, ¿eh? Y creo que te mandé por ahí Sí, un lo estoy gráfico, poniendo ahora mismo para que lo vea la gente. Sí, sí. Vamos a dar ponlo, cifras. Las leo yo, más o menos. sí, sí, más o menos si lo describes un poquito, yo Sí, en el en el teléfono es aquí. 2001, por ejemplo, Marruecos gastaba 1.600 millones de euros y Argelia 2.358 millones de euros, que La suponía diferencia, más o menos, para que nos hagamos una idea, ahí en está. Marruecos el 3,71% del PIB y Argelia el 3,82%. De Si esos nos fijamos, 1.600... sí, sí, perdona, el gráfico de arriba que pone las barras rojas y verdes, Sí, el verde es Argelia, fíjate, ¿eh? sí, no, ahí se ve Se- gráficamente muy bien la diferencia. Sí, sí, sí. Y de los 1.600 millones de que gastaba Marruecos en el 2001 al 2019 subió a 3.300, casi lo triplicó, casi. Mientras que Argelia, de 2.300 millones de euros en armas, pasó a 9.000 millones. es que es una Hay barbaridad. una barbaridad, hubo inflación, Y ahora van a pero no gastar más. tanta para que subiese tanto el precio de las armas. Y ahora van a gastar más, porque si te fijas, ellos, las bajadas en los últimos años, si te fijas en el gráfico, hay una bajada porque es la crisis COVID y claro, como no hay ingresos de energía, no tienen recursos, lo que habíamos hablado, ¿no? De la importancia que tiene en el PIB del país, casi un 60% del gasto viene de ahí, o sea, del ingreso, perdón. Y entonces, si nos fijamos ahora con esta crisis energética en la que la energía es más cara, Argelia va a aumentar más todavía el gasto, eso vamos, seguro, el gasto armamentístico y Marruecos no va a poder tirar de ese gasto armamentístico porque no tiene recursos Claro, como claro, justo. Argelia. Sí. Sí, Entonces la diferencia militar va a ser mayor aún. sí. De hecho, el tema este del precio tan alto de los combustibles, ¿no? De la energía. Alguien dirá, pues que la OPEP saque más, ¿no? No, no, es que no le interesa. Están en el momento exacto Claro, claro. en el que con el petróleo que hay y el gas Y que hay en el aparte, mercado se cubren las necesidades y está a un precio súper potente. Estados totalmente, Unidos presionó a Arabia Saudí para que aumentase la producción y dijo a Arabia Saudí, pururú, claro, pero es me que, estoy forrando, además, estoy pagándome toda la deuda que en el confinamiento del COVID no pude pagar y de hecho entró en deuda y gastó parte de los fondos soberanos, un porcentaje muy alto, ya lo está recuperando con esta subida de los precios en ¿y menos de dónde 3 meses. aprendieron? ¿Dónde aprendieron? En la crisis energética del 77. Son unos expertos. Se dieron Sí, cuenta que podían controlar automáticamente el mundo en una crisis energética, la OPEP. Y sí, vamos, lo tienen más que sabido. sí. Hay una pregunta que no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver. Ceuta y Melilla, si lo meterán en esta cumbre en el paraguas de la OTAN. O, a ver, podría ser. Si eso es el precio que Pedro Sánchez pagó por el cambio de política, pues mira, a lo mejor, mira, puede ser, pero no creo. Porque, Yo creo que por ahí no va a ir la cosa, ¿eh? no, 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 ojalá, fuese que fuese así, pero digo por ¿Y Ceuta y Melilla, ojalá, pero Canarias no, no. estaba metido? No. Sí, ¿no? ¿Eh? Canarias. Canarias creo que sí, sí, Canarias sí. Ceuta y Melilla no. De hecho, no quiero apostármelo, ojalá fuese que es cierto pero no porque Estados Unidos sería una forma de decir que Marruecos es enemigo de Estados Unidos. Salvo que lo planteasen como para Argelia, ¿no? Pero realmente, claro, ¿qué sentido tiene meterlo en el paraguas de la OTAN si el que te puede atacar es amigo tuyo? Es decir, si soy Estados Unidos. ¿Me entendéis lo que estoy planteando, no? Yo no creo que sea. Al final es todo dinero, ¿no? Si España cedió, algo tiene que tener. No solamente influencia con Estados Unidos, algo le tiene que haber puesto Estados Unidos en la mesa y decirle, bueno, te voy a quitar los aranceles de esto, de esto, de esto y de esto, y que el sumatorio le interese a España. Mm, Porque lo que decíamos, si España dice, bueno, que me cierren los argelinos, se lo compro a los franceses, pueden tener un acuerdo con los franceses y portugueses para que les mantengan precios o llegar a un acuerdo y a lo mejor Estados Unidos a cambio le cambia por ahí, valga la redundancia, unos aranceles o algo
al vino, al aceite, en el que salgamos beneficiados. Al Mm. final es todo dinero, tú ganas para que yo pierda y al revés, y el otro suma aquí, y es todo un juego de Sí, sí. lo que decimos, un Al juego final de es bloques como lo de la gasolina india que estamos comprando, gasoil indio. ¿Y igual, desde cuándo la India tiene petróleo? Desde que se lo compra Rusia. igual, 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 total. El tema, hay una pregunta que a lo mejor fue un error, y es que no sé. Cuando dijiste de los árabes en el 77, te debes al 73, ¿no? La crisis del 73. Es que no sé, lo del 77, o sea, la crisis del... No, dijiste lo de Arabia Saudí que aprendieron a enriquecerse con el petróleo en el 77. Debió ser en el 73 la crisis, preguntan. La pues yo crisis creo que fue del petróleo, el 73, ¿no? el 73, bueno, claro, es que en España afectó Sí, el no, 70. es cierto, estoy contigo, sí, sí, sí. Es lo que yo pensé que te habías confundido. La Vale. famosa crisis del petróleo del canal de Suez que se cerró por la guerra de Israel con los vecinos y sancionaron a todos los países amigos de Israel con el cierre del petróleo, fue en el 73. Pero ¿qué pasa? Que España tenía un acuerdo, si es lo que yo recuerdo bien de los manuales de contemporánea, tenía un acuerdo de compra distinto y a España le mantuvieron los precios, pero le vino la crisis en 77. El En España es 77, la famosa crisis del 77-78, sí. Sí, sí. pero que, oye, a mí me encanta que la gente esté atenta, porque de verdad se agradece, porque muchas veces te pasa, ¿no? Que te dicen, oye, mira, que es que no se dice Magdane, se dice Maidanek, y yo, Sí, sí. joder, lo agradezco. El que tenga el ego muy subido y le molesten estas cosas, pues No, será no, su problema. pero Pedro, tienes razón que en España fue en el 77 la crisis, no fue en el 73. Pero vamos, me gusta que me corrijan. O sea, Mm. perfecto. Y así, vamos, aprendo. Sí, sí. Eso es bueno. O a lo Mira, mejor estás confundido y vas diciendo una cosa por ahí y luego no es. O sea, de hecho, en España, mira, hubo, esto muy, a lo mejor gente no lo sabe, yo encontré en Oviedo, hay una foto de la autopista que marcaba 130 el límite y se quitó en el año 76 por el tema de la crisis del petróleo, para bajar el consumo y se mantuvo a 120, pero el límite lo encontré y lo busqué, si no buscarlo, era 130 en autopistas. 30, curioso. Y ahora nos van en patinete. Pues más o menos yo creo que Pedro ya está todo contado. Lo que nos faltaba era lo del ejército y lo sacamos al final. Voy a ver si hay alguna pregunta más que haya quedado por ahí en el candelero. Bueno, no hemos entrado, podríamos haberlo alargado mucho, pues empezando a decir los nombres de las conducciones que hay o los que yo. Pero es que yo creo que eso, o sea, al final yo lo que intentaba era que la gente, no sé, igual que tú creo, ¿no? Que tenga un concepto general y que tenga un poco de idea, lo que decías tú, ¿no? Caminar sobre el pasado para hacer presente, ¿no? Proyectar futuro, las tres cosas. Y al Sí, final, si te metes mucho, el que quiera investigar, yo siempre digo lo mismo, a lo mejor hay un tema que te gusta más. Me gusta el tema de la independencia de Argelia, pues métete y indaga y sobre todo que vean los programas que tienes porque algunos están, vamos, logrados, ¿no? Lo siguiente. Y dan datos, pero bueno, es que a veces te pones a estudiar, es mejor ver un programa de este tipo, que te quedan muchas más cosas que metiéndote en un tema ahí de estos pastosos. Y es sí, más sí, sí. llevadero. Yo creo que sí. De hecho, yo aprendo cada día. Cuando me preguntan, Paco, ¿cuánto trabajas haciendo los programas? Dije yo no trabajo, yo disfruto. Esto es hablar con gente, aprender, en vez de estar viendo la tele. Pues Pedro, muchas gracias. Vete pensando tu tema para volver y vamos viendo un poco vueltas sobre geopolítica, geoestrategia. Tenemos unas teorías, ¿no? Y vamos a hablar Es verdad, nos íbamos a meter con el barnizal de las teorías en geopolítica. sí, Además, sí, fíjate, siempre que comento lo de la geopolítica, de que uno de los ideólogos fue Hitler y el otro Pinochet, que escribió Pinochet el libro de geopolítica, la gente alucina. Y es que es un tema que, eso sí, no me gusta, ¿eh? Porque estamos volviendo otra vez a darle fuerza a una palabra que es geopolítica, que estuvo denostada por la relación con el nazismo. Y era mejor hablar de relaciones internacionales, pero ahora está geopolítica, Es que, claro, la definición, a mí me gusta la definición como tal, ¿no? Lo que decíamos, geoestrategia, geopolítica. Además, ahora hay uno que es el nuevo geofeminismo, desde el punto de vista del poder de la mujer y de las mujeres desde los puestos de poder. El geofeminismo de Margaret Thatcher, el geofeminismo de Evita Perón, la zarina de Rusia. O sea, ver la geopolítica desde el punto de vista femenino. Está muy pero la interesante, geopolítica. pero gracias. Voy a recomendar, no sé si se me fue la conexión porque me salió una cosa muy rara aquí. Pero bueno, espero que no se haya ido a conexión porque me salió, voy a mirar un momentín, ¿eh? Me salió un aviso de conexión perdida.
No, con la gente de aquí no, estamos aquí. móvil, o sea que yo creo que está bien. Vale. Recomiendo a la gente que vea el programa que hicimos, bueno, que hizo Pedro, yo aquí molestando un poco, que se llama Geopolítica, ¿qué es? De estar proscrita a las tertulias de la tele. Creo que os va a gustar, va a salir dentro de poco en formato podcast para los que no nos ven en YouTube. Y es muy interesante porque, bueno, te da un choque de realidad con lo que acabas de decir y mucho más. Y quedamos pendientes de hablar de las teorías que hay. O ejemplos de guerras geopolíticas, de esas teorías que habíamos hablado de la potencia marítima frente a la potencia continental. Es interesante para, bueno, a lo mejor está vieja, comparado con estas nuevas con perspectiva de género, pero las teorías realistas de geopolítica, a lo mejor podemos un día hablarlo y Es un meternos poco ahí. más cansada, es más cansada, ¿vale? Es más de así, más académica y tal, pero bueno, le podemos dar ahí algo, un toque fresco. Fíjate, como anécdota, y así ya me despido, cuando hablaba con Pedro Baños también, le preguntaba con el coronel, que por qué geopolítica de repente, porque apareció, yo creo que fue el primero que empezó así en la televisión y en los medios, Sí, el el cuarto, geostratega, sí. y decía que fue una idea de la editorial, no vamos a decir el nombre, no vamos a hacer publicidad, pero fue la editorial la que le propuso a él hacer algo de geopolítica. O sea, que no salió de él de repente empezar a hablar de geopolítica, por eso es curioso. Me parece muy interesante, porque a veces como un recurso que está olvidado, lo coge, pues eso, un redactor de una editorial y ras, y se lo pone a un personaje que cumple el perfil y lo saca adelante. Sí, sí. No, no, a ver, los encargos y tal son así. Es decir, mucha gente escribe libros como yo digamos, porque tengo una idea en mente y a ver si la logro algún día. Y otros porque tienen un encargo y al final mueven su cabeza para lograr el objetivo de escribirlo, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que está la misión cumplida. Esperemos que no nos corten el gas y sobre todo que no haya una avería, es decir, porque es lo que me temo, es decir, una avería, una El bajada verano. de presión y lo siento, todo este gas no lo tengo que sacar por Italia. Y Disfrutar el verano, que el invierno viene frío y oscuro. no, yo viendo lo que dijo el gobierno austriaco ahora, lo dijo esta semana, y el alemán, que todo el mundo guardase en casa 10 días de comida. Yo lo hice ya alguna vez con el COVID, por desgracia acerté. Yo estuve confinado una semana antes del resto de España, ¿no? Pero no Por el salías desde trabajo, el por papel desgracia. higiénico. Pero más salir del confinamiento al tercer día, me fui al supermercado y dije, nos van a encerrar toda España. Y gracias. Pero cogerías cosas Bueno, latas, decentes, claro, ¿no? Yo tengo unas latas de albóndigas que compré pero no papel y higiénico. fabas y tal, las tengo. Pero claro, alguien dirá, pero ¿y con qué lo vas a calentar? Pues con el camping gas. Ahí está. Claro, es decir, esto... Yo tengo una estufa que hace las veces de camping gas, que es Ah, no, mejor eso todavía. está muy bien. Claro, en la parte de arriba tiene como una apertura, ¿vale? Y hace como, tiene una rejilla que si lo quieres utilizar como camping gas, lo puedes utilizar como camping gas, pero es grande, de bombona grande y a la par pues sirve de calefacción. Ah, no, Hay que mira, mirarlo todo. va a ser que me manda una foto para que la busque. Nada, nada, y aparte no es caro, ¿eh? Ya te Ah, mandaré bueno, una vale, foto. bien. Eso es lo importante. Si no, bueno, la liamos. ¿No? Y lo importante es que la gente tenga alguna especie de generador o algo para ver un artist. Pero bueno, si nos cae la corriente, no sé cómo vamos a hacer los programas. Pues muchas gracias, Pedro. A la gente espero que le haya gustado este programa en el que hablamos de actualidad. Dimos apuntes en millones de historia y espero que os haya gustado esta visión con ojos un poco de la historia, ¿no? Y también con la política, ¿no? Sin meternos en ideales políticos, ¿no? Sino en crítica política con un politólogo y yo que me meto en todos los berenjenales y espero que hayáis disfrutado. Os recomiendo a la gente ver los programas anteriores que tenemos con Pedro sobre geopolítica y también, si queréis, el que hice sobre la guerra económica, quién gana, en el que hablo en solitario sobre mi visión sobre el tema económico. Pues espero que os haya gustado. A la gente que está en directo, muchas gracias por participar. Y también a los que nos escuchen en diferido, que nos dejen un comentario, que muestren su apoyo al canal para que los robots, estos bots que existen por ahí, nos aconsejen a más gente.
Pues nada más, espero, Pedro, que la gente lea tu libro y disfrute tanto como mi mujer y como yo, que vimos los dos, y mi mujer lo va recomendando a las amigas, el Festival de la Cosecha. Está en la descripción en el programa, me parece que la puse, si no la pongo. Y también recordar que si queréis comprar alguna cosa a través de Amazon, pues lo tenéis ahí los enlaces para ayudar al mantenimiento del blog. Pero el libro lo podéis conseguir también en vuestra librería favorita, en vuestro librero de cabecera, como en mi caso, por ejemplo, la librería Pasapágina, que fui a comprar un libro hoy, una librería pequeñita que tiene una sección muy buena de historia militar en Oviedo, pues ir también a ayudarles a ellos. Pero si sois de los comodones que queréis que sea en casa, pues a través de Amazon nos podéis ayudar. Pues muchas gracias a todos. Pedro, puedes decir tus últimas palabras en este programa de hoy. Pues mira, al final me puede la globalización, porque lo tenía nada más en pequeñas librerías y luego tenía el formato Amazon. Y al final nada, tengo que, porque me lo piden y al final tengo que abrir el libro en esa tercera edición y ya tengo distribuidora muy a mi pesar. Pero hay que cuidar a las librerías pequeñas, ¿eh? Es lo Sí, más sí. importante. No, yo siempre lo digo, en vuestra librería favorita y si no, ya en una gran cadena. Pues la verdad que es importante, ¿no? Siempre en estos momentos, el librero que fui hoy a hablar con él, a comprarle un libro, este de Pasapáginas aquí en Oviedo, me decía, no, es que ahora que la gente con esto, inflación y tal, pues compra menos libros. Y por desgracia, es verdad, cuando tu nivel de renta es el que es y aumentan los gastos, reduces en cosas. Pues los Claro. libros, esperemos pues si los compráis, mejor, si no, ir a bibliotecas públicas, que también es una opción, pero lo del pirateo lo menos posible, porque no beneficia a nadie. Es Lo que... bueno, lo bueno de esto es que nos pueden criticar luego. Oye, que leí tu libro, menudo truño. Antes no pasaba, el escritor estaba escondido, pero ahora No, te no, pones a... a mí me dan por todos lados, tú tranquilo. Si alguien lee Mi Cayo Mario, que está justo detrás de mí, y queda algún ejemplar, hablé hoy con HRM Ediciones, les quedan algunos, el que lo quiera pedir, que esté dedicado por mí, pues me lo pide, lo compro yo a la casa HRM y se lo firmo. Y Cayo Mario, que hace buena compañía con tu libro también y que lean los dos. Dos El Festival de gracias, la pues. Cosecha y Cayo Mario. Muchas gracias, Paco. Pues muchas gracias. Voy a despedirme de la gente y hablo contigo ahora mismo, ¿vale? Venga, un saludo. Chao, chao. Muchas gracias a todos los que estáis viendo nuestros programas y ya sabéis que si os gustan nuestras historias habladas nos podéis apoyar en los distintos sistemas de micromecenazgo que tenemos, el de YouTube, el de iVoox, patreon.com, pero también si queréis podéis lucir las camisetas y merchandising que voy creando en bhmshop.app. bhmshop de shop de tienda, estoy globalizado, bhmshop.app. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado